Ya marqué iniciar grabación. Estoy con un retraso de 7 minutos. Pero no muestra nada mi pantalla. No veo mi diapositiva. Actualizo otra vez. Ya. Probando, 1, 2, 3. Probando, probando. Probando. Muchachos, aula 36, turno mañana. ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí. Sí están respondiendo. Ya ingresé ya. Ahora sí, ya estoy adentro. ¿Qué es lo que pasó? Ya, gracias. Ya, listo. Muy bien, jóvenes. Muy buenos días. El día de hoy nos toca desarrollar la semana número 9. En química vamos a ver lo que son los estados de la materia, ¿ya? Estados de la materia. Tenemos aquí los estados de agregación, ¿no? Lo que son gases ideales y líquidos. Es lo que tenemos que desarrollar para el día de hoy. Veamos. Tenemos los estados de la materia. ¿Cuáles son? El estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. ¿Cómo se diferencian estos estados? El estado sólido es un sistema ordenado. El estado líquido, ya las partículas tienen movimiento, se desplazan. Y el estado gaseoso, las partículas se mueven a altas velocidades. Es un sistema totalmente desordenado. Tenemos acá algunas sustancias que se encuentran como gases a una atmósfera y 25 grados Celsius. Por ejemplo, los elementos como el hidrógeno molecular, el nitrógeno molecular, el oxígeno molecular, el ozono, el flúor molecular, el cloro molecular, el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. Estos de acá son gases monoatómicos y estos de acá son gases que tienen, la molécula está formada por dos átomos. Por ejemplo, el gas hidrógeno es una molécula diatómica, el gas nitrógeno es una molécula diatómica, el gas oxígeno es una molécula diatómica, el gas ozono es una molécula triatómica, está formado por tres átomos. El gas flúor es una molécula diatómica y el gas cloro es una molécula diatómica. Pero los gases nobles son gases monoatómicos, gases formados por átomos. Tenemos también gases como los compuestos. Tenemos al fluoruro de hidrógeno, al cloruro de hidrógeno, que es un gas, el monóxido de carbono, que es un gas, al dióxido de carbono, que es un gas, al metano, que es un gas, al amoníaco, que es un gas, y al dióxido de azufre, que también es un gas, y el sulfuro de hidrógeno, que es un gas. Entonces acá tenemos los compuestos, ¿no?, que son gases. El estado gaseoso. Tenemos dos tipos de gases, el gas real y el gas ideal. El gas real tiene un comportamiento y el gas ideal tiene otro comportamiento. Lo que buscamos es que los gases reales tengan un solo comportamiento, el ideal, ¿ya? El ideal. Entonces, el gas real debe tener un solo comportamiento, que es el gas ideal. Gas real, cualquier gas que se encuentra en la naturaleza. El gas ideal, modelo que ayuda a explicar el comportamiento de los gases reales, considerado a bajas presiones y altas temperaturas. Entonces, estas van a ser las características de un gas ideal.
El gas ideal se trabaja a bajas presiones y a altas temperaturas. ¿Ya? Esas van a ser las características de un gas ideal. Seguimos. La ecuación del gas ideal describe cómo se comportan los gases, pero no explica por qué se comportan como lo hacen. ¿Por qué un gas se expande cuando se calienta a presión constante? ¿O por qué su presión aumenta cuando el gas se comprime a temperatura constante? Para comprender las propiedades físicas de los gases, necesitamos un modelo que nos ayude a visualizar lo que sucede con las partículas del gas cuando las condiciones experimentales como la presión o temperatura cambian. Dicho modelo es conocido como la teoría cinético-molecular, ¿no? Esta es la teoría cinético-molecular. Y acá está, teoría cinético-molecular. Tenemos las partículas, que vamos a llamarle moléculas. Estas partículas tienen una masa puntual. Entre una partícula y otra partícula no va a haber fuerzas de atracción. Las fuerzas de atracción es despreciable, o sea, no se considera fuerza de atracción debido a que tiene una separación muy grande. Si comparamos el volumen de la partícula comparado con el volumen del recipiente, ¿no? Si comparamos el volumen del recipiente con el volumen de la partícula tiene un volumen muy pequeño comparado con el volumen del recipiente. Teoría cinética molecular. Las partículas chocan, van a tener choques elásticos, ¿ya? Eso nos dice la teoría cinético molecular. Las partículas al chocar, estos choques son considerados choques elásticos. Choques elásticos. Ahora, cuando las partículas chocan con las paredes del recipiente que lo contiene, choques contra las paredes, estas van a generar lo que se conoce como la presión. ¿Cómo se genera la presión? La presión de un gas se genera cuando las partículas chocan con las paredes del recipiente que lo contiene. La teoría cinética comenzó con la deducción realizada en 1738 por Daniel Bernoulli de la ley de Boyle, empleando las leyes de movimiento de Newton aplicadas a las moléculas. El trabajo de Bernoulli fue ignorado durante más de 100 años. En 1845, John Waterston presentó un artículo en la Real Sociedad de Inglaterra, en el que desarrollaba correctamente muchos de los conceptos de la teoría cinética. Este artículo fue rechazado por absurdo. No creían eso todavía, en esa época. Los experimentos de Joule, que demostraban que el calor es una forma de transferencia de energía, hicieron que las ideas de la teoría cinética pareciesen plausibles. Y de 1848 a 1898, Joule, Clausius, Maxwell, Boltzmann desarrollaron la teoría cinética de gases, ¿ya? Ahí se va desarrollando esta teoría, la teoría cinética de gases. De 1870 a 1910 se produjo una controversia entre la escuela de la energía y la escuela del atomismo. Los atomistas, liderados por Boltzmann, mantenían que los átomos y las moléculas eran entes reales, mientras que los energéticos, Max, Oswald y Duhem, negaban la existencia de átomos y moléculas y consideraban que la teoría cinética era un modelo mecánico que imitaba las propiedades de los gases, pero que no correspondía a la verdadera estructura de la materia. En 1905, Einstein aplicó la teoría cinética al movimiento browniano de una pequeña partícula suspendida en un fluido. Las ecuaciones teóricas de Einstein fueron confirmadas por los experimentos de Perrin en 1908, convenciendo de esta manera a los energéticos de la realidad de átomos y moléculas. Entonces, la idea de que un gas estaba formado por átomos y moléculas no se creía, pues, ¿no? Ya con Einstein y Perrin se demuestra que hay átomos y moléculas. La palabra gas se deriva de caos. En un gas, la separación promedio entre moléculas y la distancia promedio que éstas recorren entre colisiones suele ser grandes en relación con sus diámetros. Esto implica que las interacciones intermoleculares son poco importantes comparadas con la energía cinética de traslación. Se deduce las propiedades de un gas ideal basándose en un modelo que considera dicho gas compuesto por moléculas esféricas que obedecen a la mecánica clásica. Las leyes elementales de los gases y la ecuación de los gases ideales se utilizan para predecir el comportamiento de los gases. Para poder explicarlas, se necesita una teoría. Hacia la mitad del siglo XIX se desarrolló una teoría denominada teoría cinética molecular de los gases. ¿Qué decía esta teoría?
cuáles son sus características. Entonces acá vamos a caracterizar a la teoría cinética molecular. Primera característica. Un gas está formado por un número muy grande de partículas, muy pequeñas, en movimiento constante, lineal y al azar. El gas consta de partículas suficientemente pequeñas que permiten realizar el promedio estadístico. 2. Las moléculas de los gases distan mucho unas de otras. La mayor parte del espacio ocupado por el gas está vacío. Las moléculas se consideran como masas denominadas masas puntuales. Acá está, mira. Masas puntuales. Es decir, como si tuviesen masa, pero no ocupasen volumen. Las moléculas son pequeñas en comparación con la distancia entre ellas. Su volumen se considera despreciable en relación al total. Es decir, las moléculas tienen masa, pero su volumen es despreciablemente pequeño. 3. Las moléculas chocan unas con otras y con las paredes del recipiente en que se aloja el gas. El bombardeo de las paredes del recipiente origina una presión. Acá está, mira, el bombardeo de las paredes o las partículas. O sea, las partículas chocan con las paredes del recipiente y originan una presión. Entonces acá ponemos el bombardeo de las paredes del recipiente origina la presión, es decir, una fuerza por unidad de área. 4. A presiones relativamente bajas, la distancia promedio entre las moléculas es grande en comparación con sus diámetros, y de ahí que las fuerzas de atracción que dependen de la separación molecular se consideran despreciables. Es decir, no existe interacción entre las moléculas, ya sea de atracción o repulsión. 5. Las colisiones entre moléculas y entre las moléculas y las paredes del contenedor son elásticas. Es decir, se puede transferir energía cinética de una molécula a otra, pero no se convierte en otra forma de energía. 6. Las moléculas individuales pueden ganar o perder energía por efecto de las colisiones. Sin embargo, para un conjunto de moléculas que están a temperatura constante, la energía total permanece constante. 7. La energía cinética traslacional promedio de las partículas es proporcional a la temperatura absoluta. Tenemos nuestro primer problema de clase. Dice, el estado gaseoso es un estado de la materia que se caracteriza por el alto grado de desorden molecular. Para explicar el comportamiento de los gases ideales, se estableció la teoría cinética molecular. Con respecto a dicha teoría, señale la proposición incorrecta. A. Las fuerzas de atracción entre las moléculas se consideran nulas. B. Los choques entre las moléculas son elásticos. C. El volumen de las moléculas es despreciable comparado al volumen del gas. D. La presión de un gas se debe a los choques intermoleculares. ¿Cuál sería la clave? ¿Qué marcarías? Vamos a hacer una pequeña encuesta para ver qué marcas. A, B, C, D. Muy bien. Vamos a publicar lo que han marcado. Han marcado la A, han marcado la B, han marcado la C y han marcado la D. Analicemos pregunta por pregunta. Dice A. Alternativa A. Las fuerzas de atracción entre las moléculas se consideran nulas. Bien. Entonces, hemos dicho que como las partículas están separadas y la separación es muy grande, es tan grande la separación entre una partícula y otra partícula que no se consideran fuerzas de atracción. Y esto sería verdadero, ¿no? Esto es verdadero. ¿Qué me está pidiendo el problema? La incorrecta, pues, ¿no? Entonces la A es correcta. No, eso no es. B. Los choques entre las moléculas son elásticos. Dentro de las características de la teoría cinética molecular, nos dice que los choques entre las partículas son choques elásticos. Eso también es verdadero. Esto también es correcto, es verdadero. C.
El volumen de las moléculas, o sea, de las partículas, el volumen de las moléculas, es decir, de las partículas, es despreciable comparado al volumen del gas. Claro. Cuando hablamos del volumen de las moléculas son tan pequeñas, ¿no? Son tan pequeñas, que comparados con el recipiente, que es muy grande, el volumen de las moléculas o de las partículas se desprecia, ¿ya? Entonces, ¿el volumen de las moléculas es despreciable comparado al volumen del gas? Sí, eso es verdadero. Desde dado, la presión de un gas se debe a los choques intermoleculares. La presión del gas se debe al choque de las partículas con las paredes del recipiente que lo contiene, no entre partículas. Una partícula se choca con otra partícula, pero el choque entre partículas no genera la presión. Lo que genera la presión es el choque de las partículas con las paredes del recipiente que lo contiene. Entonces, esta es la que es falsa, pues, ¿no? Entonces, la respuesta es la D de dado. La D de dado es la respuesta. ¿Se entendió? Alumnos del aula 36, turno mañana. ¿Se entendió la pregunta número 1? ¿Sí? Entonces las partículas son muy pequeñas, por lo que su volumen se desprecia. ¿Ya? Entre partícula y partícula no hay fuerza de atracción. No se considera la fuerza de atracción. Listo, seguimos entonces. Variables que afectan el comportamiento de los gases, parámetros de estado. Dice, la presión, el volumen, la cantidad de sustancia y la temperatura. Entonces, estos son los parámetros. La presión en atmósferas o milímetros de mercurio o pascales o PSI. El volumen en litros, la cantidad de sustancia en mol y la temperatura en Kelvin. Variables que afectan el comportamiento de los gases. Presión barométrica. Acá tenemos la presión barométrica. Esto de acá es un barómetro. Un barómetro me mide la presión de la atmósfera. Por ejemplo, nosotros ahorita podríamos tener, bueno, ¿cómo ponemos? La presión atmosférica es la presión que ejerce el gas que está sobre nosotros. O sea, sobre nosotros estamos dentro de una atmósfera y esa atmósfera tiene un gas, ¿no? Ese gas genera presión sobre nosotros. Entonces, para calcular, para determinar la presión atmosférica, se necesita de un barómetro, ¿no? De un barómetro. Y esto es el barómetro. ¿Para qué me sirve un barómetro? Para medir la presión atmosférica. Entonces, tú te vas al Cusco y quieres medir la presión de la atmósfera en Cusco, llevas tu barómetro y mides la presión barométrica ahí. O sea, la presión atmosférica en el Cusco se mide con un barómetro. Entonces se va a llamar también presión barométrica. Pero si te vas a nivel del mar, ¿no? A nivel del mar con tu barómetro, entonces también puedes medir la presión atmosférica. A nivel del mar y en el Cusco, las presiones son diferentes. Esto debido a la altura, pues, ¿no? Entonces, podríamos decir que el barómetro te mide la presión a nivel del mar, ¿no? De la atmósfera. Si te vas al Cusco, hay una altura y ahí va a ser la presión mucho menor. Entonces, el barómetro te mide la presión atmosférica, o sea, de la masa de aire que te rodea en el Cusco, de esa columna de aire que hay sobre ti, encima de ti, pues, ¿no? Entonces, esa es la presión atmosférica. Entonces, a nivel del mar se considera una atmósfera de presión y eso equivale a 760 milímetros de mercurio. Entonces, esta alturita de acá son 76 centímetros, es lo que mide, o 760 milímetros de mercurio, que también equivale a 101,325 kilopascales. Aquí lo que hay que considerar es también que una atmósfera va a ser igual a 1,01 por 10 elevado. Acá está, mira, este es como un 100, que es un 10 al cuadrado, y el kilo es 10 al cubo. Este sería 10 a la quinta. 10 a la quinta pascales. Ahí está. Entonces, una atmósfera de presión aquí es igual a 1,01 por 10 a la quinta pascal. Esa va a ser la equivalencia. Entonces, una atmósfera de presión equivale a 1,01 por 10 a la quinta pascales. Variables que afectan el comportamiento de los gases. Presión manométrica. La presión manométrica lo que me mide es la presión de un gas atrapado dentro de un recipiente. Entonces tenemos acá un recipiente, ¿no? Este es el recipiente, el gas, ¿no?
Acá está el gas atrapado dentro de este recipiente y este genera presión en todas direcciones. Ahora, esa presión viene por acá y acá está generando la presión. Entonces diremos que acá el gas genera una presión. Ahí está, la presión del gas. Ahí está. Para medir esta presión de este gas, en este manómetro que está cerrado, acá hay una columna de mercurio. Entonces, a este nivel y a este nivel, ¿cómo deben ser las dos presiones? Teóricamente deben ser iguales. Entonces, acá se está generando una presión por la columna del mercurio. Entonces, la presión en este punto y la presión en este otro punto deben ser iguales. Como acá representa la presión del gas, acá está presión del gas. Debe ser igual a la presión de la columna de mercurio, que tiene la altura H. Ahí está. Entonces se concluye que la presión del gas es igual a la presión de la altura H. En este caso, esta columna es una columna de mercurio. ¿Ya? Esto es mercurio. ¿Ya? Acá lo que tenemos es mercurio. Mercurio. No, mercurio. En este caso es Hg. Entonces, el mercurio es este líquido que está acá en esta columna. Entonces, el manómetro tiene una columna de mercurio. Entonces, esta altura, esta columna de mercurio, esta altura H de mercurio, va a ser igual a la presión del gas, porque acá hay un equilibrio. La presión que ejerce el gas debe ser igual a la presión de la columna de mercurio. Eso cuando el manómetro está cerrado. Entonces, cuando el tubo del manómetro está cerrado, se cumple que ellos van a ser iguales. Pero ¿qué pasa si el manómetro no está cerrado, está abierto, como en este otro caso? Si este manómetro está abierto, diremos entonces que acá el gas, este gas genera una presión, acá está el gas generando su presión, acá está el gas generando la presión, en este nivel. Y a este nivel, ¿qué tenemos? La presión. Pero esta presión ahora, como el manómetro está abierto, ¿qué hay? Está la columna de mercurio, pero acá el aire, la atmósfera también está participando. Entonces la atmósfera también está generando acá una presión. Y esta es la presión atmosférica. O que nosotros también le podemos llamar presión barométrica. ¿No? La presión barométrica o presión atmosférica genera acá una presión. Esta presión hay que sumarla a la presión de la columna. Y de esa forma diremos que estos dos vectores, ¿no? estas dos presiones, van a ser igual a la presión del gas. Es por eso que la fórmula para calcular la presión del gas sería la siguiente. La presión que genera este gas va a ser igual a la presión de la altura H más la presión de la atmósfera, que sería la presión barométrica. ¿Se entendió? Alumnos del aula 36, turno mañana, ¿se entendió? ¿Sí? Un caso es cuando el manómetro está cerrado y otro caso es cuando el manómetro está abierto. Entonces, para calcular la presión del gas, cuando el manómetro está abierto, hay que sumarle la presión atmosférica. Esta presión atmosférica te lo pueden dar como dato de la presión barométrica. Por ahí me preguntaban, profesor, ¿la atmosférica y la barométrica son iguales? Sí. La presión barométrica y la presión atmosférica son iguales. Entonces, cuando el manómetro está cerrado, es directo. La presión del gas es igual a la presión de la altura H, o sea, ¿no? Esta altura H, nada más. Pero cuando está abierto, es necesario sumar la presión de la altura H más la presión atmosférica. Juntos me dan la presión del gas. Listo, pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos el problema número 2. ¿Qué dice el problema 2? Dice, para poder determinar la presión de un gas en un recipiente, un estudiante de fisicoquímica arma un sistema tal como se muestra en la figura. Determine la presión de dicho gas en milímetros de mercurio y en atmósfera, respectivamente. Datos, la altura H son 390 milímetros. El líquido que está acá es mercurio. La presión barométrica, que es igual a la presión atmosférica, es igual a 750 milímetros de mercurio. Listo. Les doy un tiempo para que marquen. Hagan el cálculo y marquen la clave.
Muy bien, vamos a publicar los resultados que han marcado. Han marcado la A y han marcado la B. Vamos a ver. ¿Cómo se resuelve este problema? Primero hay que ver qué tipo de manómetro es. Me fijo en la gráfica. Y veo acá que está abierto, ¿no? Podemos observar acá que este tubo está abierto, no está cerrado. Como el tubo está abierto, este es un manómetro abierto. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Lo que voy a decir es que la presión que genera este gas, ¿no? Acá está la presión generada por el gas, en este punto, ¿no? La presión generada en este gas, y acá también la presión generada por el gas es debido a la presión de la altura H, ahí está la presión de la altura H, más, ¿qué cosa? Más la presión generada por la atmósfera. Entonces la atmósfera también está generando presión. Entonces, la atmósfera genera presión, la altura H genera presión. Estas dos presiones, la de la atmósfera y de la columna de mercurio, deben ser iguales a la presión del gas, porque ahí están al mismo nivel. Entonces, lo que se hace es colocar este nivel de referencia y en este punto, en el punto A y en el punto B, las presiones, ¿cómo deben ser? Deben ser iguales, porque está en equilibrio, pues, ¿no? Entonces, ¿qué se cumple acá? Que la presión del gas, debe ser igual a la presión, ¿no? De la altura H, la presión de la altura H, más la presión atmosférica. 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 Entonces tenemos acá que la presión del gas, ¿no? La presión que ejerce el gas va a ser igual a la presión de la altura H más la presión atmosférica. Entonces esta suma de presiones me debe dar la presión del gas. Como la presión del gas es lo que me está pidiendo el problema, ponemos por acá que la presión P, ¿a qué va a ser igual? A la presión de la altura H. Pero la altura H es 390, dato del problema, 390 milímetros. Milímetros de mercurio. Y a esto hay que sumarle, ¿qué cosa? Hay que sumarle la presión atmosférica. Pero no tenemos la presión atmosférica, me han dado la presión barométrica. Pero yo recuerdo que la presión barométrica y la presión atmosférica, ¿cómo son? Iguales. Significa que la presión atmosférica, la masa de aire que está generando presión acá, ¿no? Esta es la atmósfera, ha sido medida con el barómetro. Y esa es la presión barométrica, que en este caso es 750. 750 milímetros de mercurio. Ahora sí, calculamos la presión. ¿A qué va a ser igual la presión? La presión va a ser igual a 390 más 750. Me da 1140. 1140. 1140 milímetros de mercurio. ¿Ya? 1140 milímetros de mercurio. Entonces la presión va a ser de 1140 milímetros de mercurio. Listo, ya tenemos la presión generada por el gas, es 1140 milímetros de mercurio. Acá está 1140, no hay otra clave, la A debería ser la respuesta. Pero también me piden la presión en atmósferas. Profesor, le falta convertirlo en atmósfera. Claro, entonces yo diría, si yo tengo 1140 milímetros de mercurio, y yo quiero transformarlo esto a atmósfera, necesito un factor de conversión, una equivalencia. Entonces, ¿cuál va a ser mi equivalencia? Nosotros sabemos por teoría que una atmósfera, ¿a cuánto equivale? ¿Cuánto es una atmósfera? Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Ya, eso va a ser una atmósfera de presión. Claro, muy bien, Andrea. Andrea me dice, profesor, una atmósfera equivale a 760 milímetros. Muy bien, Andrea. Muy bien, alumnos del aula 36, turno mañana. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que milímetros de mercurio con milímetros de mercurio se va a cancelar. Y te va a quedar
que la presión sería, hay que operar 1140 entre 760. Y eso me da 3 medios, que es 1,5. Esto sería 1,5 atmósferas. Entonces la presión va a ser de 1,5 atmósferas. Ya tenemos nuestra respuesta. Nuestra respuesta es la presión 1140, la presión 1,5 atmósferas. La clave, la A. Entonces para el problema número 2, la respuesta es la A. La A. ¿Se entendió? ¿Consultas, preguntas, dudas? ¿Todo claro? ¿Seguimos? Todo comprendido, claro. Muy bien, esa es la idea, jóvenes, jóvenes del aula 36, turno mañana. La idea es que me entiendan, pues, ¿no? Esa es la idea, jóvenes. Seguimos. Leyes de los gases ideales. En las leyes de los gases ideales tenemos los procesos. Los procesos son llamados procesos isotérmicos, cuando la temperatura es constante. Un proceso es llamado isobárico, cuando la presión es constante. Es llamado isocórico o isométrico. ¿Cuándo diremos que es isocórico o isométrico? Cuando el volumen es constante. Entonces tenemos 3 procesos. El isotérmico, cuando la temperatura es constante. Isobárico, cuando la presión es constante. Isocórico o isométrico, cuando el volumen es constante. Cada uno acompañado de una ley, pues, ¿no? De Boyle, cuando la temperatura es constante. Charles, cuando la presión es constante. Y Gay-Lussac, cuando el volumen es constante. Ley de los gases ideales. Tenemos la ley de Boyle. Boyle trabaja a temperatura constante. Eso significa que la fórmula a utilizar es esta. Acá está, mira. Presión por volumen es igual a presión por... Esto es lo que tienes que acordarte, la fórmula. ¿Ya? En algunos casos, la gráfica también, pues, ¿no? Acá está el eje de la presión y acá está el eje del volumen. Y esta sería la gráfica para un proceso isotérmico. Para un proceso isotérmico. Acá hay un ejemplo para que practiquen. Tenemos la ley de los gases ideales, ley de Charles. Charles trabaja a presión constante. Charles trabaja a presión constante. Y cuando trabaja a presión constante, esta sería la fórmula. Volumen sobre temperatura igual a volumen sobre temperatura. Esto es lo que tienes que acordarte, la fórmula con la cual vas a trabajar. ¿Cuándo trabajas con esta fórmula? Cuando la presión es constante, y eso pertenece a Charles. Y acá está su gráfica, mira. El volumen en este eje, la temperatura en este eje. Y su gráfica es esta de acá. Acuérdate, ¿eh? Volumen versus temperatura, y esta es la gráfica. En este caso, cuando te sale este tipo de gráfica, se dice que es directamente proporcional, ¿no? El volumen y la temperatura son directamente proporcionales. En cambio, esta otra gráfica, que es una curva, esta curva de acá, es una gráfica de una relación de presión-volumen que es inversamente proporcional. Entonces, la presión comparado con el volumen son inversamente proporcionales cuando te sale esta gráfica. Seguimos. Acá tenemos el problema número 3. ¿Qué nos dice? Dice, los procesos de expansión y compresión de los gases son usados en la generación de energía. En un cierto proceso industrial se tiene gas propano a 27 grados. Acá me dan la temperatura, 27 grados Celsius. Contenido en un recipiente que tiene un pistón. El pistón es esto de acá, jóvenes. Este es el pistón. En este caso, el pistón es un pistón móvil. ¿Ya? Es un pistón que se mueve. Que tiene un pistón a 15 centímetros de la base. O sea, del pistón a la base hay una distancia de 15 centímetros. O sea, esta es la altura. Y luego se calienta hasta 127 grados. Tenemos una segunda temperatura. A presión constante. Ah, mira. Presión constante es la ley de Charles. Charles. Entonces acá debemos recordar a Charles, pues, ¿no? Ley de Charles. Como se muestra en la figura, esta es la figura. Determina el incremento de la altura en centímetros. El incremento, te están pidiendo por el incremento. ¿Qué cosa es el incremento? El incremento es lo que ha aumentado, es algo adicional. Lo inicial era 15 centímetros. ¿Cuánto se está incrementando? Esto de acá es el incremento. Por eso te están preguntando. A esto le vamos a llamar X. Este es el incremento. ¿Ya? Pero acá tiene una altura inicial de 15 centímetros y luego va a tener una altura final que no la conocemos, la vamos a llamar H. Acá vamos a tener que él tiene una altura H.
Entonces, parte de una altura de 15 centímetros de la base y va a llegar hasta una altura h, una altura final que no sabemos cuánto es. Pero ¿qué nos pide el problema? El incremento, que es x. O sea, la diferencia, o sea, lo que nos está pidiendo el problema es x. ¿Qué cosa es x? O sea, sería h, la altura h, va a ser igual a los 15 centímetros que había inicialmente, más x. Y x es el incremento. ¿Ya? Entonces, acá me piden, determine el incremento de altura en centímetros que experimenta el pistón. Entonces, el pistón, al moverse de esta posición a esta posición, tiene un diferencial. Este diferencial es el incremento. Y eso es lo que me está pidiendo el problema. Muy bien. Resuelvan el problema, la clave. Les doy un tiempo. Muy bien, vamos a publicar los resultados que has marcado. ¿Ya? Publicar resultados. Como vemos, han marcado la C y la D. ¿Ya? La C y la D. La C y la D. ¿Qué pasó acá? Vamos a ver. Primero hay que saber qué fórmula usar. Y para eso nos daban el dato de la presión constante. Supongamos que tú todavía no te sabes las fórmulas de memoria. Entonces, cuando te dicen presión constante, temperatura constante o volumen constante, debes recordar, ¿no? Debes recordar la siguiente formulita. Pavito, pavito. ¿Ya? Vas a recordar la fórmula pavito, pavito. Vamos a poner acá. Pavito, ¿no? Pavito. Va a ser igual a pavito. Pavito. Entonces, pavito, pavito. Acá tenemos la fórmula. Pavito, pavito. Pavito, pavito. Acá le ponemos que son iguales. ¿Ya? Entonces, ¿te acuerdas de la fórmula pavito, pavito? Y como te dice acá el dato, presión constante, dice, profesor, me han dicho que la presión es constante. ¿Qué significa constante? Que en el estado 1 y en el estado 2 las presiones son iguales. Eso significa que se mantiene constante, que no cambia. Entonces significa que esta presión se cancela con esta presión, porque son iguales. Pues si acá le ponemos 1, acá también sería 1. Si acá es 3, acá es 3. Si acá es 5, acá es 5. Entonces, como son iguales, se cancelan. Presión constante. Entonces te queda una relación de volúmenes con temperatura. Entonces, la fórmula es volumen 1, o sea, volumen inicial, esa temperatura inicial, como el volumen final, volumen 2, es a la temperatura final. Y mira, lágrimas en tus ojos, ya tienes tu fórmula. Reemplazas datos. Profesor, pero no me han dado de dato el volumen. Ah, pero para eso te dan acá área de la base y altura. Entonces tú dices acá, profesor, como me dan el área de la base y la altura, tú dices el volumen del primer recipiente no es otra cosa que el área de la base multiplicado por la altura, que son los 15 centímetros. Ya está. Y para el segundo recipiente, el volumen va a ser igual al área de la base multiplicado por la altura h. Listo, ya tienes el volumen. Este es el volumen inicial, volumen 1, y este es el volumen final o volumen 2. Entonces, había que aplicar un poquito de matemática, pues, ¿no? Claro, profesor,
¿Mi matemática también debo aplicar? Sí, mira, saber cómo se calcula el volumen en el caso de este recipiente, ¿no? El área de la base multiplicada por la altura. Área de la base, como es la misma área de la base por la altura. Lo que está cambiando es la altura, nada más. Reemplazando datos. El volumen 1 sería, pues, área multiplicado por 15, entonces. Eso dividido entre la temperatura. Pero ¿cuánto es la temperatura? Acá nos dicen que es 27 grados Celsius. Recuerda que la temperatura en estas fórmulas debe estar expresado en Kelvin, no en escala Celsius. No se te vaya a ocurrir colocar acá 27. No, no, no. Esta temperatura debe estar en la escala Kelvin. Ya, escala Kelvin. No, 27 grados Celsius. 27 grados Celsius no se coloca acá. Se coloca Kelvin. ¿Y cuánto es transformado 27 a Kelvin? Se suma, pues, 27 más 273. Y eso me da 300 unidades Kelvin. Vamos a poner acá que está en Kelvin. ¿Ya? No te vayas a olvidar de eso, ¿ah? La temperatura en las fórmulas se utiliza en Kelvin. Listo. ¿Esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual, ¿no? Esto va a ser igual al segundo volumen, que es el área, ¿no? El área de la base, multiplicado por la altura h. Y todo eso dividido entre la temperatura. ¿Y cuál es la segunda temperatura? La segunda temperatura sería 127 grados Celsius. Acá tampoco vas a poner Celsius. No, no se trabaja con Celsius. Se trabaja con Kelvin. ¿Cómo lo transformo de Celsius a Kelvin? Hay que sumarle. ¿Cuánto se le suma? 273. Entonces, para la escala Celsius, 127 se le suma 273. Eso me da 400. Entonces, acá sería 400 unidades Kelvin. 400 unidades Kelvin. Entonces, área por altura sobre 400 Kelvin. ¿Listo? Acá Kelvin se cancela con Kelvin. Tienen que estar en Kelvin. El área se cancela con el área. Y me queda la altura h. Profe, ¿así se hacía? Sí, así se hacía. Entonces, la altura h, ¿a qué va a ser igual? Hay que operar, pues, ¿no? A ver, ¿cuánto es 15 por 400? Y eso dividido entre 300. Me da 20. Eso va a ser igual a 20 centímetros. Profesor, la respuesta es 20. Lágrimas en los ojos marcas la D. No, 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 no. Por eso dice, la respuesta no es 20, jóvenes. No es 20. ¿Por qué no es 20? 20 sería si te piden, pues, la altura, pues, ¿no? La altura desde el pistón hasta la base del cilindro. Pero no te piden del pistón a la base del cilindro. Te piden el incremento. Y el incremento solo es esta pequeña altura, X, pues, ¿no? ¿Cuánto sería? Ah, mira, reemplazando datos, ¿no? Reemplazando datos, yo diría, la altura ya lo tengo, es 20 centímetros, y eso va a ser igual a la altura inicial, que era 15 centímetros, más, ¿qué cosa? Más X. Y acá dices, X es igual, ¿a cuánto? A 5 centímetros. Listo, ¿la respuesta cuál era? 5 centímetros. La respuesta era la C. Entonces, para el problema número 3, la respuesta es la C. C, 5 centímetros. ¿Se entendió? Jóvenes del aula 36, turno mañana, ¿se entendió? ¿Sí o no? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Muy bien, Rodrigo. Muy bien, Ruz. ¿Se comprendió todo bien? Muy bien, Andrea. Excelente. Esa es la idea. Que me entiendas, pues, ¿no? Que me entiendas. Vamos. Seguimos. Acá hay un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya esto ya cuando repasen lo van a practicar ustedes. Ley de los gases ideales. Ley de Gay-Lussac. ¿No? Gay-Lussac. Entonces acá Gay-Lussac trabaja a volumen constante. Si el volumen es constante, se cumple la siguiente fórmula. Acá está la fórmula. Presión sobre temperatura es igual a presión sobre temperatura. Entonces acá está el eje de la presión, ¿no? Este es el eje, y este es el eje de la temperatura. Y esta sería su gráfica, ¿no? Entonces, presión versus temperatura, ¿no? Y tienes el volumen que es constante, ¿no? Volumen constante. ¿Sí? En este caso, esta gráfica indica que la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Tenemos el problema número 4. ¿Qué dice el problema 4? El problema 4 dice, las leyes empíricas de los gases ideales
se establecieron mediante una serie de experimentos manteniendo la masa y una variable de estado, presión, volumen o temperatura constantes. Se tiene la siguiente gráfica que representa un proceso para un mol de un gas ideal. Al respecto indica el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. 1. La gráfica representa un proceso isotérmico. Isotérmico significa que la temperatura se mantiene constante. 2. Cuando la presión es 4 atmósferas, la temperatura es 310 Kelvin. Y 3. El valor de la presión 2, ¿no? El valor de la presión 2 es 8 atmósferas. Bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos una gráfica donde este eje es la presión y me indican que la presión está en atmósferas. Entonces, este 4 significa que aquí, en este punto, ¿no? En este punto, acá en este punto de acá, me indican que la presión es de 4 atmósferas. Ese 4 significa 4 atmósferas. ¿Ya? Esto significa 4 atmósferas. Ya, 4 atmósferas. Este 4 significa 4 atmósferas de presión. Ahora, pero esto se proyecta a este otro punto. En este punto de acá tenemos un estado. Entonces podemos decir que este es un estado 1. Acá tenemos el estado 1. El estado 1. Ahí está el estado 1. Para este estado 1 tiene una presión de 4 atmósferas, pero si vemos para abajo, se proyecta para abajo, abajo este estado 1 tiene una temperatura, y su temperatura es de 37 grados Celsius. Eso me está indicando. Este eje es de la temperatura y la escala está en Celsius. Entonces, este estado 1 se define como una presión de 4 atmósferas y una temperatura de 37 grados Celsius. Ahora, el gas está acá en este otro estado, este otro punto representa otro estado. Y en este estado lo vamos a llamar el estado 2, o estado final, estado 2. Y en este otro estado, en el estado 2, va a tener esta presión, P sub 2. Y este estado va a tener esta temperatura. ¿Cuánto es su temperatura? 347 grados Celsius. Eso es lo que me está diciendo las características de este estado, de este gas. ¿No? Como acá está la presión y la temperatura, pero profe, ¿y el volumen dónde está? No hay volumen. En mi gráfica no hay volumen. ¿Qué significa eso? Que el volumen debe ser constante. Significa que esta gráfica pertenece a un proceso isocórico o isométrico, donde el volumen se mantiene constante. Porque acá tengo el eje de la presión y tengo el eje de la temperatura, pero no está el volumen. Debo asumir que el volumen se mantiene constante. Muy bien, ahora sí, marca la clave que consideres que es la respuesta. Te doy un tiempo para que lo analices. Bueno, vamos a publicar el resultado, lo que has marcado. Has marcado la B y has marcado la D. Analicemos. Primera pregunta. Dice, la gráfica representa un proceso isotérmico. Isotérmico significa que la temperatura se mantiene constante. Temperatura igual a temperatura. Entonces, significa que la temperatura no cambia. Pero al ver la gráfica yo veo que este eje es el eje de la temperatura y la temperatura está cambiando de 37 a 347. Entonces no puedo decir que la temperatura es constante. Observo que la temperatura está cambiando. Entonces, ¿la gráfica representa un proceso isotérmico? No, eso sería falso. Ya, falso. Cuando la presión es 4 atmósferas, acá está la presión de 4 atmósferas, la temperatura es 310 Kelvin. Para esta presión de 4 atmósferas le pertenece la temperatura de 37 grados Celsius. Pero acá está en Celsius, hay que llevarlo a Kelvin. Entonces diré,
Kelvin es igual a la escala Celsius más 273. Entonces, Kelvin, ¿a qué sería igual? Sería 37 más 273. Entonces, Kelvin, ¿a qué sería igual? Entonces tú dices, Kelvin sería igual a 37 más 273. Eso me da 310. 310, ¿no? En la escala Kelvin. Entonces tú dices, la temperatura sería igual a 310 unidades Kelvin, pues, ¿no? Unidades Kelvin. ¿Ya? Entonces acá la temperatura, que es 37 grados Celsius, llevado a Kelvin, sería 310. Entonces, acá la segunda dice, cuando la presión es 4 atmósferas, la temperatura es 310 Kelvin. Bueno, sí, es 310 Kelvin. Eso sería verdadero. 3, el valor de la presión 2 es 8 atmósferas. O sea, ahora me preguntan por la presión 2. La presión 2. ¿Cuánto sería el valor de la presión 2? Entonces, voy a relacionar el estado 1 con el estado 2. Como acá les había comentado, la presión está cambiando. La temperatura está cambiando. ¿Quién no cambia? Si tengo 3 parámetros. Yo sé que tengo la presión, el volumen y la temperatura. Si tengo estos 3 parámetros y acá la gráfica es de presión en este eje y de temperatura en este eje, ¿quién falta? Falta el volumen. Falta el volumen, joven. ¿Qué debo asumir? Que el volumen se mantiene constante. Deduzco, lo estoy deduciendo. Tengo mis 3 parámetros, presión, volumen, temperatura. En este eje tengo la presión. En este eje tengo la temperatura. Entonces tengo estos dos que están variando. ¿Quién debe estar manteniéndose constante? El volumen. Entonces digo, es un proceso a volumen constante. Profesor, no me acuerdo de la fórmula. Acuérdate de pavito nada más. Pavito. No, acuérdate de pavito nada más. Pavito es igual a pavito. Pavito. Ahí está. Pavito, pavito. Entonces acá tenemos presión por volumen sobre temperatura, presión por volumen sobre temperatura. ¿Cómo deben ser ellos dos? Deben ser iguales. ¿Ya? Entonces, este estado 1, presión por volumen sobre temperatura, debe ser igual al estado 2, que es pavito, pues, ¿no? Entonces acá está pavito 1, debe ser igual a pavito 2. Pero hemos dicho que acá está la presión y acá está la temperatura, y el volumen, ¿cómo es? Constante. Entonces digo, profesor, yo he deducido que el volumen es constante. Significa que volumen se cancela con volumen. Entonces, ¿qué me queda? Lo que me queda es una relación entre la presión y la temperatura. Entonces, la presión inicial es a la temperatura inicial, como la presión final es a la temperatura final. ¿Ya? Esa va a ser la relación. Esta es mi fórmula. Si no te acuerdas de la fórmula, tienes que razonar. Acuérdate de pavito nada más. Otra característica de este gas es que el número de moles se mantiene constante. O sea, no hay ganancia de masa de gas, ni hay pérdida de masa de gas. O sea, el número de moles del gas se mantiene constante. ¿Ya? Bien, entonces, reemplazando datos. La presión 1 es la presión inicial, es 4 atmósferas. Vamos a poner acá que es 4. 4 atmósferas. Ya esa es la presión inicial. La temperatura inicial es 37 grados Celsius, ¿no? Para la presión de 4 le pertenece la temperatura de 37. Pero llevado a Kelvin es 310 unidades Kelvin. Ya, 310 unidades Kelvin. Ahí está. Listo. Ahora, el estado 2, que es este de acá, el estado 2, debe tener una presión que es la presión 2, ¿no? La presión P, presión 2, sobre la temperatura. ¿Pero cuánto es la temperatura? Acá dice que la temperatura es 347 grados Celsius, pero hay que llevarlo a Kelvin. O sea, hay que sumarle, ¿cuánto? 273. Si a esta temperatura que está en Celsius le sumo 273, ¿cuánto me daría? Sería 347 más 273. Y eso me da 620. 620. Y serían 620 unidades Kelvin. Ya está en Kelvin la temperatura. Entonces, la segunda temperatura es 620. Entonces, acá le ponemos que la temperatura es 620 unidades Kelvin. Listo. Reemplazamos. Ahí está. Estamos reemplazando. Esto es igual. Y ya está. ¿Qué se cancela? Se va a cancelar Kelvin con Kelvin.
y te va a quedar atmósferas. Entonces tú dices, la presión, ¿a qué va a ser igual? Hay que operar. ¿Cuánto sale esto? Sería 4 por 620 entre 310. Me da 8. Es igual a 8. 8 atmósferas. Listo, mira, la presión salió 8 atmósferas. Lo que significa que el valor de la presión 2, o sea, esta presión P sub 2, es 8 atmósferas. Sí, para esta temperatura es esta presión de 8 atmósferas. Eso sería verdadero. FBB, la B es la respuesta, ¿no? La B. Ahí está. Un poquito matemático, se volvió matemático el problema, ¿no? La parte química, y ya se volvió un poquito matemático este problema, ¿no? Por eso yo sé que tú dominas tu matemática, ¿no? Y nos ayudamos de la matemática, pues, ¿no? ¿Se entendió, jóvenes? Alumnos del aula 36, turno mañana. Ciclo 2022. ¿Se entendió? A ver. Rus dice sí. Carla dice sí. Mirela también le dice sí, pues, ¿no? Lady dice todo se trabaja. Claro, la temperatura. No, por ejemplo, esta es la fórmula. Esta es la fórmula. Y la temperatura que debes reemplazar acá no puede estar en escala Celsius. Tiene que estar en escala Kelvin. Bueno, por el momento sí, vamos a decir que todo va a estar en la escala Kelvin, ¿ya? Entonces, para las fórmulas de gases, pavo ratón, pavito pavito, y todas las fórmulas que podemos usar en gases, la temperatura debe estar en la escala Kelvin. Recuerda eso, ¿ah? Si te dan datos en Celsius, tienes que llevarlo a Kelvin. Si te dan en Fahrenheit, llévalo a Kelvin. Todo se trabaja en Kelvin, ¿ya? Muy bien, seguimos entonces. Acá hay un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya estudiado cuando ustedes repasen, ¿no? Repasen la clase, van practicando. Ahora pasamos a la hipótesis de Avogadro. ¿Qué nos dice? Una cantidad de cualquier tipo de gas en un mismo volumen, a la misma temperatura y a la misma presión, contienen el mismo número de moléculas, independientemente del tipo de gas que sea. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Dice un mismo volumen, o sea, dos recipientes que tienen dos gases. Acá podemos tener un gas y acá tenemos otro gas, ¿no? Tienen el mismo volumen, volúmenes iguales, a la misma temperatura tienen temperaturas iguales y a la misma presión tienen igual presión. Contienen el mismo número de moléculas. O sea, yo diré, ¿acá cuántas moléculas hay? Bueno, que hayan 100.000 moléculas. Pero como estos están al mismo volumen, a la misma temperatura y a la misma presión, acá también van a haber 100.000 moléculas. Contiene el mismo número de moléculas independientemente del tipo de gas que sea. Claro, pues. Si acá el gas A, formado por moléculas de oxígeno, y acá está formado por moléculas de nitrógeno, pero si los dos gases tienen el mismo volumen, tienen la misma temperatura y tienen la misma presión, concluyo que el número de partículas que hay acá y el número de partículas que hay acá son iguales, independientemente de quién sea la partícula. Puede ser oxígeno, puede ser nitrógeno, puede ser hidrógeno, puede ser cloro, puede ser monóxido de carbono, dióxido de carbono, ¿no? Puede ser helio, puede ser neón, puede ser argón. Pero el número de partículas va a ser igual. ¿En qué caso ocurre eso? Cuando el volumen es el mismo, iguales volúmenes, igual temperatura e igual presión. En otras palabras, presión, volumen, temperatura, en los dos casos deben ser iguales. Si yo tengo dos gases diferentes que están en las mismas condiciones, PBT y PBT, entonces el número de partículas van a ser iguales. Bueno, esa es la hipótesis de Avogadro. Seguimos. Ley de los gases ideales. Ley de Avogadro. La ley de Avogadro mantiene constante presión y temperatura. Mira, dos parámetros, presión y temperatura. Entonces, ¿qué se cumple? Esta relación de acá. Que el volumen es directamente proporcional al número de moles, como el volumen es directamente proporcional al número de moles. Esto es lo que tienes que acordar, ¿ya? Volumen sobre el número de moles es igual a volumen sobre el número de moles. Seguimos. Ley de los gases ideales, ley combinada. Acá tenemos ahora la ley combinada de los gases. Ley general considerando número de moles constante. Entonces tenemos presión, volumen, temperatura, los tres parámetros, igual a una constante. Que también puede escribirse así, miren. Acá tenemos el estado 1 y acá tenemos el estado 2. Entonces acá estamos pasando de un estado 1, de un estado inicial 1, a un estado final
Entonces, ¿qué está sucediendo acá? Estoy pasando del estado 1, que es este de acá, al estado 2. Estado 1 al estado 2. Ahí están los dos estados. Entonces, la presión, volumen, temperatura, los tres son variables. La presión cambia, el volumen cambia, la temperatura cambia. En este caso, se usa esta fórmula cuando los tres parámetros están cambiando. Se usa también esta fórmula cuando el problema no aumentas gas, no hay masa de gas que entra al sistema, ni sale masa del gas del sistema. Entonces, la masa del gas se mantiene constante o el número de moles del sistema se mantiene constante. Tenemos acá el problema número 5. Dice, en un cilindro, dice, en un cierto proceso se utiliza gas refrigerante freón 12, el cual se encuentra inicialmente en un recipiente de 40 litros, a menos 13 grados Celsius, ejerciendo una presión de una atmósfera, tal como se indica en la figura. Si luego de abrir la válvula, el freón 12 se expande hacia un recipiente vacío de 20 litros, determine la temperatura final en grados Celsius, sabiendo que la presión disminuyó en 0,2 atmósferas. Considere que el volumen de la válvula es despreciable. Muy bien, tenemos nuestros datos acá, que serían el volumen inicial del primer recipiente, 40 litros, que está a una temperatura de menos 13 grados Celsius, ejerciendo una presión de una atmósfera. Tenemos los tres parámetros. Luego se abre a otro recipiente cuyo volumen es de 20 litros, determine la temperatura final, esto es lo que me pide la temperatura, no sabemos, sabiendo que la presión, desde acá, sabiendo que la presión disminuyó en 0,2 atmósferas. Considere que el volumen de la válvula es despreciable. Entonces tenemos acá nuestro primer recipiente, ahí está. Dice que para este recipiente, el volumen, acá lo ponemos, el volumen es igual a 40 litros. 40 litros. Listo, tenemos 40 litros. Nos dicen que está a una temperatura igual a menos 13 grados Celsius. Menos 13 grados Celsius. Y la presión a la cual está ese gas es igual a una atmósfera. ¿Ya? Una atmósfera de presión. Estas son las características o los parámetros para este gas. Luego dice, se abre esta válvula. ¿Ya? Y cuando se abre esta válvula, ¿qué sucede? Sucede que el gas se expande y ocupa todo este lugar. Y el nuevo volumen, este volumen de este recipiente, dice que es 20 litros. O sea, hay una expansión sobre ese volumen de 20 litros. Me piden determinar la temperatura. ¿Cuánto es la temperatura? No lo sé. Justamente es mi incógnita, X. Sabiendo que la presión disminuyó en 0,2 atmósferas. Disminuyó. O sea, acá la presión era una atmósfera. Y cuando se expande, ahora ocupa todo el espacio, ha disminuido 0,2 atmósferas. Bien. Ahí tenemos la nueva presión, ¿no? Teniendo estos parámetros, resolver el problema y marcar la clave. Te doy un tiempo para que lo hagas. Y marca la clave. Muy bien, vamos a publicar resultados, lo que has marcado. Y has marcado la A y la C. La A y la C. Veamos, analicemos. ¿Qué nos dice acá? Dice que el volumen
va a cambiar porque es un proceso de expansión. La temperatura también va a cambiar y la presión va a cambiar. Entonces los tres parámetros están cambiando. ¿Qué voy a usar? Pavito, pavito. Entonces, pavito va a ser igual a pavito. Entonces de frente utilizo pavito, pavito. Pavito. Listo. Entonces pavito, pavito. Pavito igual a pavito. Listo. Entonces acá tenemos que esta es la presión inicial, la presión 1 por el volumen 1 y sobre la temperatura 1. Y esta va a ser la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. ¿Listo? Entonces, del estado 1 está pasando al estado 2. Reemplazamos datos. La presión inicial es una atmósfera. Entonces ponemos acá una atmósfera. Esto está multiplicado por el volumen, que es 40 litros. 40 litros. 40 litros. Y esto dividido entre la temperatura, que es menos 13. ¿Pero qué había que hacer con ese menos 13? Había que sumarle 273 menos 13. Me da 260. 260 unidades Kelvin. 260 unidades Kelvin. Listo, eso debe ser igual, ¿no? Eso debe ser igual a la presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Cuál es la presión 2? La presión 2, según el problema, dice que disminuyó en 0,2 atmósferas. ¿Qué significa eso? Si inicialmente era 1 y disminuye 0,2, ¿cuánto te quedó? Te quedó 0,8. 0,8 atmósferas. Eso es lo que va a significar, sabiendo que la presión disminuyó en 0,2. Si inicialmente era 1, disminuye 0,2, lo restamos. 1 menos 0,2. 1 menos 0,2 es 0,8. 0,8. Ahora, esa es la presión. Acá le ponemos que la presión es 0,8 atmósferas. Multiplicado por el volumen. Ahora, esto es un proceso de expansión. Al expandirse, se abre la válvula y el aire que está acá, bueno, ¿quién es? El refrigerante, el freón 12 que está acá, el freón comienza a expandirse y ocupa este espacio vacío. Pero el volumen a considerar ahora es todo. Todo. Los 40 litros que habían en este recipiente, la válvula se abre y se expande nada más. Ha habido un proceso de expansión. Ha ocupado 20 litros más. Entonces, el volumen 2, ¿qué sería? El volumen 2 sería igual a los 40 litros que había inicialmente, más los 20 litros que se ha expandido, pues, ¿no? Se ha expandido. 40 más 20 sería 60 litros. Entonces, el volumen final, el volumen 2, es la sumatoria en este caso. Ah, profesor, sabía que sumarle. Claro, hay que sumarle los 60 litros. A los 60 litros. Todo eso sobre la temperatura. Y la temperatura justamente es lo que quiero calcular. T. Ya reemplacé los datos. Y reemplazando, ¿cuál sería la respuesta? Entonces acá ponemos que la temperatura T, ¿a qué es igual? Operando. Hay que operar acá, ¿no? Sería 260 por 0,8 por 60 entre 1 por 40 sería 40 entre 40. Y eso me sale 312. 312 Kelvin sería la temperatura. Pero me piden la temperatura en escala Celsius, no me piden en Kelvin. Tú dices, pues, Kelvin sería igual a Celsius más 273. Como tengo la temperatura en Kelvin, que es 312, eso debe ser igual a Celsius más 273. De acá ya sacamos la temperatura en la escala Celsius. ¿Cuánto saldrá la temperatura? Sería 312 menos 273. Eso me da 39. 39. 39. Entonces, en la escala Celsius ya sale 39. Entonces, la temperatura sería igual, ¿no?, a 39 grados Celsius. 39 grados Celsius. Listo, y la respuesta sería la A, jóvenes, la A. La A es la respuesta. La clave es la A. ¿Se entendió? Alumnos,
del aula 36, turno mañana, ciclo 2022. ¿Se entendió? Muy bien, Catherine. Muy bien, Lisbeth. Acá estamos. Presente, profesor. Iván dice, yes, yes, yes. Profesor, si la hipótesis de Avogadro en vez de gas es un líquido, bueno, es que el gas se aplica más para los gases, ¿ya? Para los gases. Nuestras consideraciones son para los gases, jóvenes. Enrique, caso de gas. O sea, lo que estamos desarrollando es para un gas. Seguimos. Vamos, uno más. Ecuación de estado. En la ecuación de estado tenemos pavo igual a ratón. Esta ecuación es muy conocida, pues, ¿no? P es la presión, B es el volumen, T es la temperatura, R, la constante universal de los gases ideales, y N es el número de moles, ¿no? Entonces hay que memorizar esta fórmula, ¿ya? De memoria, ¿ya? De memoria, joder, ¿ya? Memoriza esta fórmula. Ah, algo adicional acá. La presión, ¿no? La presión va a estar relacionada con el R, ¿no? Se me estaba pasando esto. Si la presión está en atmósferas, entonces el valor de R sería 0,082. Entonces, ¿cuándo utilizo R 0,082? Cuando veo que la presión que se está trabajando está en atmósferas. Si la presión está en atmósferas, R toma el valor 0,082. Pero si la presión está en milímetros de mercurio, entonces el valor de R va a ser 62,4. No te olvides de eso, porque generalmente los problemas nosotros trabajamos bastante con atmósferas y el R sale 0,0. Entonces algunos se mecanizan y dicen 0,082, pero le cambian el dato, presión en milímetros de mercurio, y utilizan 0,082. No hagan eso, joven. Si la presión está en milímetros de mercurio, R es 62,4. Si la presión está en atmósfera, es 0,082. Entonces, la mayor cantidad de problemas vamos a trabajar acá. Pero a veces te cambian la presión por milímetro de mercurio. En ese caso, R es 62,4. Ahora hallamos la densidad de un gas. Acá tenemos pavo ratón, ¿no? Donde N, el número de moles, viene a ser la masa sobre la masa molar. Entonces, reemplazo acá la masa sobre la masa molar. Esta masa molar que está dividiendo pasa a multiplicar y sería presión por la masa molar. Y este volumen pasa a dividir y masa entre volumen me va a dar la densidad del gas. Entonces, esto es la densidad. Esta es la fórmula que tienes que memorizar. PM igual a densidad RT. P presión, M masa molar, de la densidad R por la temperatura. ¿Listo? ¿Lo tienes? Memoriza esta fórmula. P presión, M masa molar, de la densidad RT, ¿no? R la constante y T la temperatura. ¿Listo? Seguimos. Tenemos el problema número 6. ¿Qué dice el problema 6? Dice, se desea conocer la identidad de una sustancia gaseosa proveniente de la chimenea de una planta industrial, donde se desarrollan procesos de combustión, para lo cual se confina 23 gramos de dicho gas. Tenemos la masa del gas. En un recipiente rígido, cuando dicen recipiente rígido, ¿no? Recipiente rígido es de metal, por ejemplo, el balón de gas metálico es recipiente rígido, de 8,2 litros a 127 grados Celsius y a una presión de 2 atmósferas. Determine la identidad. ¿Quién es el gas? Entonces, tenemos todos los parámetros, presión, volumen, temperatura y la masa del gas. Entonces, utilizo pavo ratón. Pavo, la ecuación pavo ratón. Pavo igual a ratón. Reemplazo datos. Tengo la presión,
2 atmósferas. No, 2 atmósferas. Multiplicado por el volumen. ¿Cuánto es el volumen? 8,2 litros. 8,2 litros. Ahí está, 8,2 litros. Todo eso debe ser igual al valor de R. Como acá la presión está en atmósferas, hemos dicho, si la presión está en atmósfera, R es 0,082. 0,082. En este caso es atmósferas por litros. Atmósferas por litros. ¿No? Atmósfera por litro. Y acá esto por mol Kelvin, ¿no? Acá sería mol por la escala Kelvin. ¿Qué más? T, la temperatura, 127 grados Celsius. Ah, pero la temperatura no puede estar en la escala Celsius. Ahí dice 127. ¿Qué hay que hacer? Sumarle 273. ¿Cuánto me da eso? 400. Entonces sería acá 400 unidades Kelvin. Ya, por 400 Kelvin. Y eso multiplicado, ¿no? Multiplicado por N. ¿Qué cosa es N? El número de moles. ¿Ya? Por N. ¿Qué es el número de moles? Pero no tenemos el número de moles, me anda la masa del gas. Ah, entonces acá sería por N. Por el número de moles. Listo. Mira, ya te ayudé con la fórmula. Solo te falta terminarlo. ¿Ya? Te doy un tiempo para que lo calcules. Haz el cálculo. Haz el cálculo. Y marca la clave. Muy bien, vamos a publicar resultados. Publicando resultados, has marcado la B, la C y la D. ¿Qué tenías que hacer? Lo que tenías que hacer era cancelar acá atmósferas con atmósferas. Litros se va con litros. Kelvin se cancela con Kelvin. ¿Qué te queda? Mol, el número de moles. ¿Ah? Te va a quedar mol. Entonces yo diré, el número de moles N, ¿a qué sería igual? Hay que operar, pues, ¿no? Hay que calcular. ¿Cuánto sale N? Entonces acá nos dice que es, vamos a ver qué nos dice acá. Tenemos acá 2 por 8,2 por nada más entre 0,082 por 400, ¿no? 400. Y eso me da un medio. O sea, tenía que salirte acá 0,5 moles. Moles del gas desconocido. No, tenemos 0,5 moles. Hasta ahí llegaste. Tú dices, profesor, me sale 0,5, pero este es el número de moles, pero tengo de dato la masa. Ah, pero la fórmula del número de moles, N, ¿a qué es igual? A la masa del gas, ¿no? Del gas, sobre su masa molar. Acá tú dices la masa molar. Entonces, yo puedo decir que por fórmula, el número de moles, ¿qué cosa es? La masa del gas sobre su masa molar. La masa del gas debe estar expresado en gramos. Gramos. Y la masa molar, ya sabes, la masa molar está en gramos sobre mol. Gramos sobre mol. Listo. Reemplazando datos, acá sería 0,5. Debe ser igual a la masa del gas, que es dato, 23 gramos. Y eso dividido entre la masa molar. M. ¿No? M.
Ya está. Determinamos el valor de la masa molar. Y el valor de la masa molar, ¿cuánto me sale? ¿Cuánto es la masa molar, jóvenes? ¿Cuánto sale esta masa molar? ¿A qué va a ser igual la masa molar? Hay que operar, pues, ¿no? Eso es igual. Sería 23 entre 0,5. 23 entre 0,5. Eso me da 46. 46 gramos sobre mol. 46, viendo las claves, la D de dado. 46 dice, ¿no? M raya 46 gramos sobre mol. Entonces la respuesta era la D, jóvenes. La D es la respuesta. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? Jóvenes, ¿están ahí? Alumnos del aula 36, turno mañana. ¿Se entendió? Muy bien, jóvenes. Vamos a continuar. Nos habíamos quedado en la pregunta 6, ¿no? Ahora seguimos. Pregunta número 7. ¿Qué dice la pregunta 7? Dice, el nitrógeno es el gas más abundante en la atmósfera terrestre. Una muestra de este gas se encuentra a 0,82 atmósferas de presión y 7 grados Celsius. Determine su densidad en gramos sobre litros. Mira, te están pidiendo la densidad. ¿Te acuerdas que había una formulita para la densidad? ¿Sí? Entonces, la fórmula para usar sería la presión, P, que es la presión, multiplicado por la masa molar. Presión por masa molar. Entonces, acá lo que necesitamos es la masa molar. Presión por masa molar debe ser igual a temperatura por R y esto multiplicado por la densidad, ¿no? La densidad del gas. Por la densidad del gas. Ya está. Listo. Presión por masa molar es igual a temperatura por R por la densidad. Reemplazando datos, dice, una muestra de este gas se encuentra a 0,82 atmósferas. Tengo la presión. 0,82 atmósferas. Por la masa molar. Pero se trata del nitrógeno. Ah, lo que hay que saber es que el nitrógeno es N diatómica. Listo, te das cuenta que el nitrógeno es una molécula diatómica, entonces su masa molar, ¿cuál sería? Su masa molar va a ser su masa atómica relativa, que es 14, acá te han dado de dato 14, pero multiplicado por 2, porque es una molécula diatómica. Entonces acá era multiplicado por 14 por 2, que sería 28, ¿no? 28. 28 acá sería gramos sobre mol. Entonces, lo que había que saber acá, que el nitrógeno, este gas, es una molécula diatómica. No te lo dicen. Ni si te das cuenta, no te lo están diciendo. Entonces, tú tienes que saber que el nitrógeno, gas, es diatómico. Entonces, eso lo tienes que saber como concepto previo, como conocimiento previo. Eso es igual, entonces,
a la temperatura. Según el dato, la temperatura es 7 grados Celsius. Entonces, ¿qué hay que hacer con ese 7? Sumarle 273. Eso me da 280. 280 unidades Kelvin. Unidades Kelvin. Multiplicado por R. Ahora, como la presión está en atmósferas, entonces el valor de R va a ser 0,082. Entonces acá le ponemos esto multiplicado por 0,082. Ahí está. Y ya sabemos que R sería atmósferas por litro, ¿no? Por litro, sobre mol Kelvin, pues, ¿no? Acá es mol por Kelvin, pues, ¿no? Ahí está, por Kelvin. Listo, ese es el valor de R. Ya tenemos el valor de R. La densidad. Ah, y justamente lo que queremos hallar nosotros. La densidad. La densidad del gas. Claro, eso sería todo, porque más calcula, ¿no? ¿Cuánto sale de acá la densidad? ¿Cuánto es la densidad, joven? ¿Cuánto sale la densidad del gas? Lisbeth me dice, la B, profesor, 1. ¿1 sale? A ver, veamos. Problema 7. Problema 7. Operando, hay que hacer el cálculo. Sí, tienes razón, sale 1. Ajá, sale 1. Va a salir 1, ¿no? Va a salir 1 el cálculo. Muy bien. 1 gramo sobre litro. Sería 1 unidades de gramos sobre litro. ¿Ya? 1 gramo sobre litro. Esa va a ser la densidad. Tienes razón, la densidad sale 1. Entonces la respuesta es la B, ¿no? Entonces para el problema 7, la B. Enrique dice la A. ¿La A sale? A ver, voy a calcularlo nuevamente. A ver, es 0,82 por 28 entre 280 y eso entre 0,082. 1 sale, jóvenes. 1 sale. Claro, por eso aclaraba, hacía la aclaración que cuando hablamos de nitrógeno, tenemos que saber que es una molécula diatómica. Entonces, acá, ¿qué tenemos que rescatar? Que el nitrógeno, el gas nitrógeno, es una molécula diatómica. Molécula diatómica. Va a ser una molécula diatómica. La molécula está formada por 2 átomos. Si tú utilizas 14, no sería correcto, porque 14 estarías diciendo que es un gas monoatómico. No es un gas monoatómico, es un gas diatómico. ¿Ya? Seguimos. Mezcla de gases ideales. En el caso de mezcla de gases, tengo un gas, otro gas y otro gas, y hago la mezcla de los 3 gases. ¿Qué se cumple en la mezcla de gases? Se cumple la ley de Dalton. ¿Qué nos dice Dalton? Dalton nos dice que la presión total es igual a la sumatoria de las presiones parciales. Presión parcial del gas A más presión parcial del gas B más presión parcial del gas C. La suma de las presiones parciales me da la presión total. A eso se conoce como la ley de Dalton. ¿Ya? La ley de Dalton. Y acá está, mira. La presión total es igual a la sumatoria de las presiones parciales. ¿Y cómo se calcula la presión parcial? ¿Cómo se calcula la presión parcial? La presión parcial se calcula como la fracción molar por la presión total. ¿Y qué cosa es X? La fracción molar. El número de moles del gas I sobre el número de moles totales. Eso va a ser. Y esa fórmula tienes que memorizarla, porque esa es pregunta tipo examen. O sea, esto de acá es lo que viene en los exámenes de admisión, ¿no? Pues si revisas los exámenes vas a necesitar esta fórmula, recordar esta fórmula. ¿Se entendió, jóvenes?
¿Sí? Esta es la fórmula. Memoriza esta fórmula. Presión parcial es igual a X por P. ¿Qué cosa es X? La fracción molar, número de moles del gas I sobre el número de moles totales. ¿Y qué cosa es P? P es la presión total. La presión total. Seguimos. Tenemos el problema número 8. ¿Qué dice? El trimix, una mezcla gaseosa formada por oxígeno, nitrógeno y helio, se emplea en el buceo técnico a grandes profundidades. Un buzo lleva consigo un balón que contiene una mezcla formada por 140 gramos de helio, 160 gramos de oxígeno y 280 gramos de nitrógeno, que ejerce una presión de 10 atmósferas. Esta presión es la presión total, la presión de la mezcla. Al respecto determine la presión parcial del oxígeno y la presión parcial del nitrógeno. Entonces me están pidiendo del nitrógeno y del oxígeno. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es calcular el número de moles, N. El número de moles, ¿a qué es igual? Va a ser igual a la masa del gas, que en este caso es 140 gramos de helio, 140 gramos de helio, dividido entre, ahora el helio es un gas monoatómico, o sea, el helio es un gas noble, y los gases nobles son monoatómicos. Entonces el helio es 4, acá sí se divide entre 4. 4 gramos por mol. Entonces acá el número de moles que te sale sería N, el número de moles sería igual a 140 entre 4. Y eso me da 35. 35 moles de el gas helio. Entonces recordar que el helio es un gas monoatómico. El oxígeno es diatómico. Entonces acá el número de moles va a ser los 160 gramos que tenemos de oxígeno dividido, esto hay que dividirlo, entre el oxígeno. Mira, acá te lo están dando, mira, te están ayudando, una ayudadita. Oxígeno diatómico, 32. 16 por 2 sería 32. Entonces acá sería 32 gramos sobre mol. Entonces el número de moles, N, para el caso del oxígeno, ¿cuánto saldría? Sería 160 entre 32, pues, ¿no? Eso me da 5. Tendríamos 5 moles de oxígeno, de O2, ¿no? Oxígeno diatómico. Ahí está. Y finalmente, para el caso del nitrógeno, sería 280, acá dice 280, entre el peso de la molécula, que es 28. 280 entre 28 me da 10. Entonces acá tenemos que el número de moles para él sería igual a 10. 10 moles del gas nitrógeno, ¿no? Del N2. ¿Cómo he calculado este 10? Dividiendo 280 entre 28. Sumamos, lo que me interesa es el número de moles totales, N, ¿a qué es igual? 35 más 5, 40, más 10, 50. Entonces sería 35 más 5 más 10. Todo eso es igual a 50. 50 moles en total. Me piden la presión parcial del oxígeno. Entonces, la presión parcial del oxígeno va a ser igual a la fracción molar del oxígeno. El oxígeno tenemos 5 moles. Entonces, acá colocamos 5 moles. 5 moles. Dividido entre el número de moles totales, que es 50. 50 moles. Y esto multiplicado por la presión total, que es 10 atmósferas. 10 atmósferas. 10 atmósferas. Listo, operando me sale que la presión parcial para el oxígeno sería igual. 5 por 10, 50. Entre 50, 1. Entonces acá sería una atmósfera. Una atmósfera. Me piden también para el nitrógeno. Entonces la presión para el caso del nitrógeno, ¿a qué sería igual? Sería igual al número de moles del nitrógeno, pero del nitrógeno tenemos 10 moles. Entonces acá le ponemos 10. 10 moles. 10 moles de nitrógeno. Sobre el número de moles totales, que es 50. 50 moles. Y eso multiplicado por la presión total del sistema. Y la presión total es 10 atmósferas. Operando, ¿cuánto me sale esto? Esto sería igual. 10 por 10, 100. Entre 50, 2. Esto es igual a 2 atmósferas. La respuesta es 1 y 2, la C. La respuesta es la C.
Jóvenes, me queda poco tiempo. Vamos a acelerar, vamos a aumentar la velocidad. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? Gracias, Amelia. Gracias, muchísimas gracias. Bien, entonces, vamos a continuar. ¿Se entendió, no? ¿Sí? Sí se entendió. Vamos, seguimos. Mezcla de gases ideales. Ley de Amagat de los volúmenes parciales. Lo mismo que hemos hecho con la presión, podemos hacerlo con el volumen. El volumen parcial, ¿ya? El volumen parcial. Entonces, acá tenemos el caso del volumen parcial. Entonces, tenemos volúmenes parciales. ¿Cuál será la fórmula? Vamos a ver. Acá está, mira, la fórmula. Entonces, aplicamos lo mismo. El volumen total B es igual a la sumatoria de los volúmenes parciales. B1 es el volumen parcial del gas 1. B2 es el volumen parcial del gas 2. Y B3 es el volumen parcial del gas 3. La sumatoria de los volúmenes parciales te da B. ¿Pero qué cosa es B? Es el volumen total. ¿Cómo se calcula el volumen parcial? Mira, la fórmula es la misma. X, que es la fracción molar, multiplicado por el volumen total. Este producto te da el volumen parcial. Recordar que la fracción molar es el número de moles del gas I sobre el número de moles total. Por eso es importante calcular las moles totales. Tienes que hallar, no sé cómo, pero el número de moles totales para determinar la fracción molar. O te lo pueden dar de dato también el número de moles totales. Entonces recuerda esta fórmula. Acá hay un ejercicio para que practiques, ¿no? Ya cuando estudies en el futuro, repases. Acá tienes un problemita para practicar. Tenemos el problema número 9, dice. Para un proceso industrial se necesita obtener gas hidrógeno, para lo cual se hacen reaccionar 108 gramos de aluminio con suficiente cantidad de ácido clorhídrico. Determina el volumen en litros de gas hidrógeno producido a 227 grados Celsius y 3 atmósferas. La ecuación química que describe dicha reacción es, acá está la reacción química. Muy bien, verificamos, 2 aluminios, 6 cloros, 6 hidrógenos, 6 hidro. La ecuación está balanceada. Según los datos, tenemos 108 gramos de aluminio. Acá está, 108 gramos de aluminio. Y me piden determinar el volumen en litros del gas hidrógeno. Entonces, tengo que establecer una relación entre el dato, que es el aluminio, y lo que me piden, el hidrógeno. Entonces, voy a establecer una relación entre el aluminio y el hidrógeno. Entonces, mi relación estequiométrica va a ser la siguiente. Por cada 2 moles de aluminio, esto va a ser directamente proporcional a la producción de 3 moles de hidrógeno gaseoso. Entonces, esta es mi relación estequiométrica. Esto es la estequiometría. Entonces, de la ecuación balanceada saco esto. Por cada 2 moles de aluminio se producen 3 moles de hidrógeno. Entonces, analizando. Tú dices, profesor, ¿tengo que analizar acá? Sí, tenemos que analizar. Analicemos. Hay que hacer nuestro análisis acá. Profesor, pero no tengo las moles de aluminio, tenemos la masa, 108 gramos de aluminio. Fácil, pues, conviértelo en moles. El número de moles, N, es igual a la masa, ¿no? La masa del aluminio, en este caso la masa, expresado en gramos, tiene que estar en gramos. ¿Sobre qué? Sobre su masa molar, ¿no? La masa molar del aluminio, pues, ¿no? La masa molar. Entonces, esto de acá va a estar expresado acá le ponemos la masa molar, ¿no? La masa molar, mejor así. La masa molar. ¿La masa molar de quién? Del aluminio. Entonces, con esta relación calculas el número de moles de aluminio. Tienes del dato 108 gramos de aluminio. Ah, entonces el número de moles va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? A los 108 gramos. Acá le ponemos 108 gramos. Sobre su masa molar. A ver, el aluminio, acá me lo están dando de dato. La masa molar del aluminio, 27. Entonces le ponemos acá que el dato me dice que es 27 gramos sobre moles. Ahora hay que dividir nada más para determinar el número de moles. ¿Cuánto me sale esto? 108 entre 27. 108 entre 27. 4. Tenemos 4 moles. Entonces, de aluminio tenemos 4 moles. Reemplazamos acá 4 moles de aluminio. Lo hemos calculado.
Entonces, ¿cuántas moles tendremos? ¿No? N moles de hidrógeno. ¿Cuántas moles? Calculamos el valor de N. Acá esta es una regla de 3 simple. Y decimos 4 por 3, 12. 12 entre 2, 6. 6 moles de el gas hidrógeno. Mira, hasta ahí ya combinamos con la estequiometría. Pero lo que me están pidiendo es volumen. El volumen. Entonces utilizaré, como tengo temperatura, presión, y me piden volumen y tengo el número de moles, utilizaría pavo ratón, pues, ¿no? Pavo igual a ratón. Pavo igual a ratón, es la fórmula. Entonces, presión, lo tenemos la presión. ¿Dónde está la presión? 3 atmósferas, es 3. Multiplicado por el volumen, que justamente lo que quiero calcular, el volumen. Esto debe ser igual a R. Como la presión está en atmósferas, R 0,082. 0,082. Por la temperatura está en Celsius. Ah, cuidado, ¿eh? Si está en Celsius, hay que pasarlo a Kelvin. Sería 227 más 273. Eso me da 500. Entonces acá era 500 la temperatura en escala Kelvin. Por el número de moles, que es lo que acabamos de calcular, 6 por 6. Entonces ya tenemos el volumen pedido por el problema. Entonces el volumen ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? ¿Cuánto sale este volumen, jóvenes? 0,082 multiplicado por 500 y multiplicado por 6. Y todo esto dividido entre 3, ¿no? 0,082 por 500 por 6 entre 3. Y esto me sale 82. 82. Entonces sería 82 litros. 82 litros es el volumen. En notación científica, 82 es 8,2 por 10, ¿no? Por 10 elevado a la 1. ¿No? 82 es 8,2 por 10 a la 1. Entonces, para el problema número 9, la respuesta es la C. La C. Ya, la C la respuesta. Ya, la C la respuesta. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Sí? Bueno, vamos. Jóvenes, voy a tomar unos minutitos adicionales por lo que hemos demorado al inicio, ¿ya? Continuamos. A ver, seguimos. Tenemos acá ley de Graham. Esto está relacionado con la velocidad de un gas. La velocidad es directamente proporcional a la raíz cuadrada de 1 sobre la masa molar del gas. O 1 sobre la densidad del gas, ¿no? La raíz cuadrada de 1 sobre la densidad del gas. Si tenemos dos gases, podemos establecer la siguiente relación. Velocidad del primer gas es la velocidad del segundo gas, como la raíz cuadrada de la masa molar 2 sobre la masa molar 1. Propiedades físicas de los líquidos. Tenemos las fuerzas intermoleculares. Tenemos la dispersión de London, el dipolo-dipolo y el puente de hidrógeno. Recordemos que el puente de hidrógeno lo tenía el agua, ¿no? El agua tenía puente de hidrógeno. Lo tenía el amoníaco, puente de hidrógeno. Y también lo tenía el fluoruro de hidrógeno, el HF, ¿no? Un dipolo-dipolo lo podía tener el cloruro de hidrógeno, por ejemplo, ¿no? Un dipolo-dipolo. Y la dispersión de London lo tenía, pues, el dióxido de carbono. El CO, el CO2, ¿no? Las moléculas apolares, como el dióxido de carbono. Entonces, dispersión de London, el dióxido de carbono. Dipolo-dipolo, el cloruro de hidrógeno. Puente de hidrógeno, el agua, el amoníaco o el fluoruro de hidrógeno, ¿no? Eran las moléculas que presentaban este tipo de fuerzas intermoleculares. Entonces, el puente de hidrógeno es más fuerte que el dipolo-dipolo y el dipolo-dipolo es más fuerte que la dispersión de London, ¿no? En ese orden, ¿no? Tenemos acá la llamada tensión superficial. Entonces, la tensión superficial, ¿no? La tensión superficial, diremos que la tensión superficial aumenta cuando la fuerza intermolecular aumenta. O sea, si yo tengo una molécula que tiene una alta fuerza intermolecular, su tensión superficial va a ser alta. Ahora, la temperatura versus la tensión superficial. A mayor temperatura, menor tensión superficial. Son inversamente proporcionales. Cuando la temperatura aumenta, la tensión superficial disminuye. Entonces, si comparo temperatura versus tensión superficial, son inversamente proporcionales. Pero si comparo fuerza intermolecular versus tensión superficial, son directamente proporcionales. Directo e inverso. ¿Qué cosa es la tensión superficial? Las moléculas dentro de un líquido son jaladas en todas direcciones por las fuerzas intermoleculares. No hay tendencia hacia una sola dirección. Sin embargo, las moléculas de la superficie son jaladas hacia abajo y hacia los lados por otras moléculas, pero no hacia arriba de la superficie.
En consecuencia, estas atracciones intermoleculares tienden a jalar las moléculas hacia dentro del líquido, lo que ocasiona que la superficie se tense, como si fuera una película elástica. La tensión superficial es la cantidad de energía necesaria para estirar o aumentar la superficie de un líquido por unidad de área. Los líquidos que tienen fuerzas intermoleculares grandes también tienen tensiones superficiales altas. ¿Ya? Continuamos. La viscosidad. Si comparamos la viscosidad con la fuerza intermolecular, son directamente proporcionales. A mayor fuerza intermolecular, mayor viscosidad. Si comparamos la viscosidad con la temperatura, son inversamente proporcionales. Si la temperatura aumenta, la viscosidad disminuye. Esto lo podemos ver en la miel. En invierno, cuando hace frío, cuando la temperatura es baja, la viscosidad es alta. Y si estamos en el verano, donde la temperatura aumenta, ¿no? La temperatura aumenta, la viscosidad disminuye. Entonces, a mayor temperatura, menor viscosidad. Y a menor temperatura, mayor viscosidad. O sea, relación inversamente proporcional. Viscosidad. La viscosidad es una medida de la resistencia de los líquidos a fluir. Cuanto mayor es la viscosidad, más lento es el flujo del líquido. La viscosidad de un líquido casi siempre disminuye con el aumento de la temperatura. Los líquidos con fuerzas intermoleculares fuertes tienen mayor viscosidad que los que tienen fuerzas intermoleculares débiles. Presión de vapor. Si comparamos la presión de vapor con la fuerza intermolecular, son inversamente proporcionales. A mayor fuerza intermolecular, menor presión de vapor. Presión de vapor comparada con la temperatura. En este caso son directos. Si la temperatura aumenta, la presión de vapor aumenta. Si la temperatura disminuye, la presión de vapor disminuye. Punto de ebullición. El punto de ebullición versus fuerza intermolecular. A mayor fuerza intermolecular, mayor punto de ebullición. Relación directamente proporcional. Punto de ebullición versus presión externa. A mayor presión externa, mayor punto de ebullición. A menor presión externa, menor punto de ebullición. Problema número 10. ¿Qué dice el problema 10? El problema 10 dice, los líquidos presentan diversas propiedades tales como la tensión superficial, la viscosidad, la presión de vapor, entre otras. Dichas propiedades dependen de la intensidad de las fuerzas intermoleculares y de la temperatura a la que se encuentran. Al respecto indica la alternativa correcta, me piden, la correcta. Una de ellas debe ser la correcta. Entonces, ¿cuál será? Dice acá, la tensión superficial del etanol, acá en el etanol tenemos el puente de hidrógeno. Ya acá vamos a decir que tenemos puente de hidrógeno. El etanol va a generar puentes de hidrógeno, una fuerza intermolecular intensa. Y el éter dietílico, porque acá no están hablando del éter dietílico, vamos a considerar que tiene un pequeño dipolo. Entonces acá va a haber dipolo. Entonces el dipolo es de menor intensidad comparado con el puente de hidrógeno. Dice, la tensión superficial del etanol es menor que la del éter dietílico. Pero jóvenes, la tensión superficial, ¿no?, y la fuerza intermolecular son directamente proporcionales. A mayor fuerza intermolecular, mayor tensión superficial. Quiere decir que el etanol, que tiene puente de hidrógeno, debería tener una alta tensión superficial, comparado con el éter dietílico, que es una fuerza intermolecular más débil. Pero acá, ¿qué dice? ¿La tensión superficial del etanol es menor? No, no es menor, es mayor, porque es puente de hidrógeno, la fuerza intermolecular. Entonces, la primera alternativa sería falsa. Entonces, la primera es falsa. La viscosidad del aceite a 20. Ah, acá está comparando temperatura. Entonces, debemos recordar que la viscosidad versus la temperatura, ¿cómo era? ¿Cómo era la viscosidad versus la temperatura? A mayor temperatura, menor viscosidad. A menor temperatura, mayor viscosidad. ¿Qué tipo de relación? Relación inversamente proporcional. Si la temperatura aumenta, la viscosidad disminuye. Dice, la viscosidad del aceite a 20
es menor que a 50. ¿Qué está pasando con la temperatura? De 20 a 50 está aumentando. Si la temperatura aumenta, la viscosidad disminuye. La viscosidad del aceite a 20 es menor que a 50. No, pues a 20, que es menor temperatura, va a tener mayor viscosidad y a 50 va a tener menor viscosidad. O sea, está al revés. A 50 grados es menor que a 20. ¿Ya? La viscosidad del aceite a 20 grados es menor que a 50, ¿no? Eso sería falso. ¿La presión de vapor disminuye con el aumento de la temperatura? No, son directos. A mayor temperatura, mayor presión de vapor. Esto también es falso. Y finalmente, la temperatura de ebullición del mercurio, acá el enlace es metálico y acá es London. El enlace químico es más fuerte y esto sería verdadero. La respuesta la D. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Espero que me haya entendido la clase. De los propuestos, 1D, 2C, 3C, 4A y 5B. Estos es de los propuestos, ¿ya? Acá les dejo la encuesta docente para que me califiquen. Si te gustó la clase, ya sabes, A, más o menos, B. Nos vemos, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Hasta luego.